Muy buenos días a todos ustedes, que tengan muy buenos días. Nosotros somos el grupo 2 que nos tocó el tema de exponer técnicas y métodos de estudio. El estudio. Como primer subtítulo tenemos conceptos generales, que dentro de este subtítulo hay autores que no hablan de su biografía de cada uno de ellos, sino que hablan desde su punto de vista, conceptos de la palabra estudio. Hay definidades de lo que es el estudio desde su punto de vista de cada uno de ellos. Los autores destacados son Max Menes, el profesor Fabio Hernández Díaz, Elsa Espinosa y Dora Danara, el profe Víctor Moles, el profe Ana Mercedes y el profe Cecilia García. Vamos a hablar sobre primero Max Menes, el primer autor. Él dice: el estudio es un aprendizaje intencional cuyo propósito es adquirir dominio sobre asignaturas escolares. El profesor Max Menes ofrece las bases para el perfeccionamiento de los métodos de estudio con el fin de lograr una mejor adaptación a las exigencias escolares. Se trata también que los examinan de la forma corriente, de carácter práctico, que no pertenece de los requerimientos escolares. Dentro de este contexto de los principios científicos del aprendizaje que hemos visto en el anterior tema, no afirma simplemente esta es la mejor manera. Busca el lector mismo se compenetre de los descubrimientos de los investigadores del aprendizaje y del modo correcto, de aplicarlos a los problemas del estudio. Por este camino llega a la situación de tener que elegir entre los mejores procedimientos o asumir el riesgo. Y ha previsto de utilizar métodos pocos eficientes. 2. El profe Fabio Hernández Díaz lo conceptualiza y lo define como: estudiar significa aplicar la capacidad intelectiva para aprender una ciencia o arte. Se podría agregarse que es capacidad intelectiva debe ser correctamente usada para aprovecharla a lo máximo y para elevar la productividad mental. Efectos estos que se pueden conseguir con la introducción de elementos metodológicos y técnicos adecuados. Otro que tenemos a la Elsa Espinosa y Dora Danara. El estudio es un proceso que implica el concurso de elementos como la reflexión, la capacidad de observación, de análisis, de síntesis y sobre todo de nuestra capacidad creadora. En este sentido, concebiremos el estudio como una actividad autodirigida y automotivada, que implica la búsqueda laboriosa, personal y constante de respuestas a inquietudes surgidas en nuestro quehacer estudiantil y con objetivos mucho más amplio que la mera aprobación de un examen. Como una actividad que llevamos a cabo para realizar aprendizajes útiles a nuestra vida y a nuestro funcionamiento, de hacer aportes útiles a la sociedad. El estudio significa una creación y aportes para
Elsa Espinosa y Dorandara. El profesor vecinal lo tenemos como otro profesor, Víctor Moles. Para él el estudio es el conjunto de actividades que se realizan con el propósito de efectuar intencional y organizadamente aprendizajes considerados como valiosos por la sociedad en la que se vive. Otra profesora que tenemos es Ana Mercedes Soto. El estudio es un medio para la adquisición de conocimientos y llegar a la elaboración de conceptos. Para ello es necesaria una actitud frente al estudio, a la cual consiste en desarrollar el firme propósito de alcanzar dominio de conocimiento. Por lo tanto, estudiar es captar, comprender, retener y aplicar conocimientos. Por último, tenemos a la profesora chilena Cecilia García, que ella da a conocer que el estudio es una forma de actividad personal, consciente y voluntaria para analizar, comprender y profundizar conocimientos y experiencias, poniendo en funcionamiento todas las actividades intelectuales del individuo. Estudiar es la acción para adquirir conocimientos, informaciones y habilidades con el fin de aplicar lo comprendido. 2. Como subtítulo 2 tenemos la importancia del estudio. Según el profesor Víctor Moles, del subtítulo primero que habló sobre el estudio, él lo distingue del aprendizaje informal en cuanto es una actividad propia de los seres humanos. Es deliberadamente sistemática, técnica y socialmente valiosa. El aprendizaje informal, por su parte, es casual, asistemático y sin finalidad consciente. El estudio también es la actividad personal por medio de la cual se logra la autoeducación. Es importante también señalar que por medio del estudio se logra la autoeducación. Entre paréntesis, en esta época asignada por los cambios acelerados y la obsolescencia del conocimiento, el estudio debe ser una actividad constante y permanente que vincule los conocimientos teóricos con la realidad que le toca al estudiante de enfrentar cotidianamente. Por esta razón se debe enfatizar en el estudio de aspectos significativos que tengan una relación con las vivencias del alumno. Por último, subtítulo que tenemos es los aspectos que deben considerarse para mejorar las condiciones del estudio. Seguidamente, el profesor Víctor Moles distingue 4 aspectos que permiten mejorar las condiciones de estudio, que son la salud física. Primeramente vamos a comenzar, que son normas elementales que se deben considerar como inciso A: procuremos una alimentación balanceada. B, que seamos activos físicamente y mentalmente, tanto como física y mentalmente. C, diagnostiquemos defectos sensoriales fáciles de identificar y actuemos al respecto. D, descansemos. E, cuidemos nuestra salud mental. Bueno, en el
Punto número 2 tenemos que es la inteligencia, parte del aspecto que nombró el Víctor Morles. La inteligencia o también pensamiento es la función más elevada y completa del cerebro humano. Mediante es posible que combine experiencias previas para enfrentar exitosamente nuevas situaciones. Permite realizar operaciones racionales tal como comprensión, comparación, análisis, síntesis, introducción o inducción, deducción y evaluación. Algunas de las actividades que respecto se recomienda son A. Observar con actitud crítica. B. Leer bastante, que nos ayuda también, y aumentar el vocabulario. Relación altamente significativa entre la inteligencia y una habilidad lingüística. C. Practicar la resolución de problemas. 3. Tenemos lo que es el ambiente y equipo de estudio. El mejoramiento de las condiciones ambientales aumenta la productividad de trabajadores o empleados. Las características principales son las siguientes. A. Existencia del material de trabajo necesario y en orden. Tiene que estar. B. Local físicamente apropiado. Estas dos son características del ambiente y equipo de estudio. Y por último punto que tenemos es el interés y la inteligencia. La diferencia entre el interés y la inteligencia, rendimiento intelectual, no se debe completamente a diversas capacidades mentales, sino que también hay distintas condiciones ambientales, a diferencias en cuanto a experiencias y conocimientos sobre técnica de trabajo. Parte del rendimiento se debe al esfuerzo, y este esfuerzo está en la dedicación afectuosa y continua a lo que hace este producto de interés. Entre ellas tenemos inciso A, que es meditar sobre la actividad o el estudio que hemos de realizar. A, ya hemos dicho. Ahora B, hagamos contacto con las cosas problemáticas. La solución no es la huida, sino el enfrentamiento. C, finalmente seamos ambiciosos. Hay una frase donde dice, la ambición es la sana, o como por decir, la sana ambición nos ayudará a ampliar nuestros intereses. De la capacidad memorística. El organismo humano efectúa por medio del cerebro una serie de funciones que le permiten no solamente captar la realidad, sino también conservar señales de las experiencias que vive y utilizarlas para enfrentar nuevas situaciones. Para ello utiliza una serie de funciones tales como la percepción, la memoria, el razonamiento, la creatividad, la habilidad verbal y la habilidad numérica. Esto ayuda a que toda la experiencia vivida y la información obtenida sea retenida en el cerebro y éste pueda reproducirlos o recordarlos a voluntad. A continuación, voy a mencionar y a describir 7 aspectos que ayudan a nuestro cerebro. Primer aspecto: concentrarse en lo que se quiere recordar. Para querer recordar alguna experiencia vivida o algún tema en específico, es necesario concentrarse en lo que se desea recordar. También debemos procurar estar en buenas condiciones, tanto físicas como mentales. También debemos estar en un ambiente favorable, en lo posible que no haya interrupción, y en lo posible debemos evitar la fatiga. Segundo aspecto: entender lo que se aprende. Es más fácil memorizar algún tema cuando comprendemos lo que queremos aprender.
Para aumentar la comprensión de algún material escrito necesitamos concentrarnos en las tareas de aprendizaje, ser selectivos con lo que deseamos aprender, ayudarnos con resúmenes, esquemas, fichas y gráficos de lo que estamos estudiando. También es muy importante el subrayado de los textos más importantes. Tercer aspecto, repetir. Debemos repetir en forma activa aquello que deseamos recordar. Para ello es necesario que repitamos lo que queremos aprender en tiempos o lapsos cortos. También es importante memorizar textos, pero solo los más cortos, los más importantes. Para esto podemos realizar resúmenes, esquemas, y esto lo debemos hacer con nuestras propias palabras para un mejor entendimiento. También es importante tratar de relacionar lo que estamos memorizando con nuestra experiencia. Cuarto aspecto, asociar lo nuevo con lo viejo. Debemos asociar todos los conocimientos adquiridos que deseamos recordar con alguna experiencia pasada o que tenga alguna relación con el tema. Esto nos ayuda a reforzar nuestro aprendizaje. Para esto podemos construir asociaciones que sean lógicas, es decir, que tengan alguna relación lo que estamos aprendiendo con nuestra experiencia, es decir, con algo que ya sabemos. Quinto aspecto, dosificar la práctica. La técnica más recomendada para esto es la distribución uniforme y espaciadamente en el tiempo las prácticas de memorización. Se los recomienda repetir en periodos de estudio de no más de 1 hora y que luego de cada periodo haya un descanso de 10 minutos. Sexto aspecto, aplicar lo aprendido. Debemos acostumbrarnos a hacer un uso constante de nuestra vida diaria aquello que deseamos recordar. Por ejemplo, no es posible dominar un idioma si no se utiliza al máximo los conocimientos adquiridos. Es decir, que si me interesa, por ejemplo, aprender a hablar en inglés, no me va a bastar solamente con leer textos. Lo que necesito realmente para un buen comportamiento, para un buen aprendizaje de este idioma, es necesario que yo lo practique con alguien que tenga un dominio de este, es decir, que converse en inglés con otra persona. También debemos procurar tener una buena memoria. Para tener una buena memoria se dice que no hay mejor técnica que querer recordar. Y en el caso de que no podamos recordar, entonces debemos anotarnos en alguna agenda aquello que queremos aprender y de esa manera tratar de recordarlo. Séptimo aspecto, la mnemotecnia. La mnemotecnia es una serie de técnicas que nos enseña a memorizar las cosas de forma rápida, fácil y duradera. El secreto está en memorizar primero el conjunto de objetos claves y asociar luego las cosas que queremos recordar con esos objetos claves. Organización y planeamiento del estudio. ¿Qué es la planificación? La planificación es la capacidad de determinar eficazmente los objetivos, métodos y controles para desempeñar tareas mediante la organización de las actividades con los plazos y los medios disponibles. Importancia de la planificación. Facilita alcanzar los objetivos y nos ayuda a trabajar eficazmente, pero también a hacerlo en el menor plazo posible y con la menor cantidad de recursos posibles, por lo tanto, a ser más eficientes. Diagnóstico de la situación, de nuestras capacidades, vocación, interés y aspiraciones, de las exigencias del curso en general, del grado de dificultad, de las asignaturas de estudio y de las características de los profesores, del tiempo, recursos financieros y equipos de estudio disponibles, de las facilidades para el estudio que ofrece nuestra localidad, institutos educacionales, bibliotecas, ayuda financiera, transporte, etc. Formulación de objetivos. Objetivos a breve plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Estos objetivos deben ser concretos, precisos y alcanzables. Planificaremos no solo el trabajo, sino también el descanso y la recreación.
Descripción de medios. Las técnicas o formas de llevar a efecto la actividad, los instrumentos de estudios o materiales para realizar el aprendizaje y otros recursos que permiten o facilitan el trabajo. La conveniencia de estudiar organizada y regularmente y de utilizar los mejores métodos de lectura, escritura, expresión oral, de estudio hogareño y presentación de exámenes. En cuanto a los instrumentos, conviene elaborar un horario semanal de actividades y mantener una lista de actividades pendientes y hacer en lo que se refiere a otros recursos. Debemos organizar nuestro local y equipo de estudio, adquirir o planificar la obtención de materiales necesarios y enterarnos sobre cómo beneficiarnos mejor de facilidades disponibles en nuestra localidad. El horario de estudio. El horario semanal de estudios contribuye a formarnos hábitos de trabajo ordenado y metódico. El horario de estudios puede mejorarse si lo convertimos en un programa semanal de trabajo, el cual incluye no solo en las labores estudiantiles, sino también todas las clases de actividades importantes que realizamos. El control de trabajo. Es preciso disponer de mecanismos para asegurar que lo propuesto va siendo realizado. El estudiante tiene que ser trabajador y director de su trabajo. Debe disponer de voluntad, pero sobre todo de técnicas de control de sus actividades. Esto es posible mediante la consulta periódica de los siguientes instrumentos, como ser el plan general de trabajo, el programa semanal de actividades u horario de estudio, el calendario escolar o el calendario legal, los programas de estudio, la guía de control de actividades pendientes. La guía de control de actividades pendientes consiste en un papel o ficha que llevamos permanentemente con nosotros, en el cual anotamos cada día las cosas que tenemos que llevar a hacer, las flechas de culminación correspondientes. El control de calificaciones. El control o registro de calificaciones consiste en una tabla donde registramos las calificaciones obtenidas durante el año o el semestre en cada una de las asignaturas. Esto permitirá determinar si nuestro rendimiento aumenta o disminuye o permanece estancado y conocer en cuáles asignaturas debemos hacer mayor esfuerzo. Según Ana Mercedes Soto, cuando se llega a la educación superior se tiene más libertad que cuando se cursa la educación básica o la media, lo que implica una mayor responsabilidad, por lo que es necesario distribuir el tiempo correctamente, es decir, contar con una organización que atienda los estudios como la actividad prioritaria sobre las demás. Señala que es indispensable elaborar una lista de todas las actividades que se hacen en un día, en una semana y en un mes, calculando el tiempo de cada actividad según su importancia y duración. Luego se elabora un plan de estudios considerando las necesidades e intereses, la capacidad de trabajo y ritmo de aprendizaje, el número de materias que esté cursando en el semestre o año lectivo, el grado de exigencia de cada una de ellas, las actividades ocasionales como conferencias, foros, conciertos, seminarios, participación en política, visita a museos, eventos deportivos y paseos. Una vez planificadas las horas de estudio, es necesario someterlas a un horario regular. Secciones de estudio son las actividades variadas que pueden realizar por parte del estudiante. A continuación, describiremos algunas de ellas. Principales secciones de estudio son: el trabajo en clase, consiste en el conjunto de actividades que realizan los estudiantes en medida que asisten. Estudio en el hogar, organizar los materiales y estudiar en el mismo lugar para evitar distracciones. El trabajo en la biblioteca. Las actividades de consulta que realiza el estudiante en la biblioteca, pública o privada, general o especializada, están determinadas por la función de esta. Por lo mismo, es necesario un correcto manejo del fichero o catálogo. Estudio en grupo. Compartir, discutir
complementar o encontrar nuevas explicaciones y visiones del contenido, aumento del material disponible en relación al contenido. Ventajas y desventajas del estudio en grupo. Ventajas del estudio. Permite una mayor socialización, solidaridad e interacción entre los miembros del grupo. Proporciona diversas perspectivas o enfoques acerca del objeto de estudio y la posible resolución del problema, asumiendo el estudiante un rol creativo. Desventajas del estudio. Desventajas de organización, planificación y distribución de las responsabilidades y actividades a cada integrante. Posibilidades que algunos trabajen más que otros y necesidad de un ambiente propicio al trabajo en equipo. Según Víctor Morles, es necesario adoptar ciertas normas que compensan los defectos del estudio en grupo y que facilitan el trabajo. El planeamiento, el trabajo en equipo debe ser organizado, control, unidad y las visitas del estudio. Según Mira y López, el proceso de estudio tiene las siguientes fases: diagnóstico de posibilidades y limitaciones, establecimiento de metas, largo, mediano o corto plazo, planificación de las actividades de estudio, plan de estudio para un mes, horario semanal, sección de estudio y evaluación de logros realizados, alcanzados. Según Emilio Mira y López, estudiar en concentrar todos los recursos personales en la captación y asimilación de datos relacionados y técnica conducente al dominio de un problema. Aprender es obtener el resultado apetecido en la actitud del estudio. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Les daré a conocer mi tema, que son los principales problemas que afectan el estudio en la universidad. ¿Qué nos quiere decir eso? Hay diferentes factores. Por ejemplo, la falta de compromiso de las universidades por graduar a sus estudiantes, o también la falta de flexibilidad curricular de los planes de estudio. Pasando a otro punto, la vida universitaria. Bueno, el estudiante que se incorpora al nivel educativo superior debe asumir una conducta, por ejemplo, la responsabilidad, la disciplina, la organización, los métodos de proceso de aprendizaje. Pasando a otro punto, la actividad del estudio debe cambiar. Por ejemplo, cuantitativa y cuantitativamente, el rendimiento y productividad y la enseñanza. Pasando a otro punto, según Guillermo Michel, dice que los obstáculos y distracción nos causan la memorización y la ausencia de estimulación. Esto nos quiere decir que el estudiante debe aprender a pensar, a relacionar y reflexionar. Por lo tanto, debemos pasar del pensamiento esponja al pensamiento crítico. Por ejemplo, una persona que no es responsable en su aprendizaje y esa persona prefiere que se le explique las cosas en lugar de que reflexione y descubra por sí mismo. Pasando a otro punto, los principales problemas que afectan el estudio en la universidad son, número 1, la falta de una adecuada orientación profesional. Esto nos quiere decir que hay dos tipos de problemas: el desconocimiento de motivos integrales para estudiar y también la falta de conciencia racionalizada de la vida profesional. Número 2. El subdesarrollo del espíritu investigativo. Esto nos quiere decir que los siguientes problemas, que son el bajo poder de conceptualización y de comunicación, la tendencia y la memorización y la ausencia de ámbitos de la lectura. Número 3. La desorientación en cuanto a las formas de estudiar. Bueno, en esto podemos ver los siguientes problemas: la ausencia de un método afectivo para estudiar y también la falta de capacitación para el uso correcto de instrumentos de trabajo y de conocimiento de las técnicas de estudio. Número 4. El ingenuo desconocimiento de los problemas. Esto nos quiere decir que hay diferentes problemas: la desubicación y la frustración, la responsabilidad y las acciones conformistas ante el conocimiento.
Pasando a otro punto, estudio épico. Esto nos quiere decir que los estudiantes de primer año de la carrera universitaria que se presentan en el aprendizaje, que son, inciso A, estrategias de disposición al aprendizaje, inciso B, estrategias cognitivas de aprendizaje, inciso C, estrategias metacognitivas. Pasando a otro punto, las dificultades del aprendizaje en los estudiantes de primer año. Esto nos quiere decir que es lo más importante que los docentes busquen estrategias para superar el problema que afectan a los estudiantes, principalmente los problemas a los que se afectan en el sistema educativo, por ejemplo, la pobreza, la desigualdad. Bueno, pasando a otro punto. Dificultades personales. Algunas personas tienen la dificultad como la salud o económicamente y por eso no tienen la posibilidad de estudiar. Otro punto, las dificultades académicas. La falta de preparación. Hay estudiantes que postulan a una universidad académica. Las razones por las cuales los alumnos renuncian por la falta de preparación. Es decir, que un estudiante ve la nota de reprobación y busca otras carreras, así sucesivamente pasan los tiempos, pero hay otras personas que realmente recapacitan, aún más se preparan para lograr sus objetivos. Pasando a otro punto, en el número 1 nos dice las desigualdades, habilidades y conocimientos formal académico. Bueno, esto nos quiere decir que hay institutos de una gran cantidad de estudiantes con antecedentes académicos irregulares, especialmente en matemática y escritura. Número 2. La falta de conocimiento informal acerca de ser un universitario. Esto nos quiere decir que el estudiante va a tener el pensamiento que será fácil como en el colegio, pero sabemos algunos que no es así, que es muy diferente en la universidad. Número 3. Dispareja, resistencia y autoeficiencia. Algunos estudiantes no vienen con la certeza de que les irá bien en las universidades. Otros vienen con el objetivo de triunfar y recibir una o dos notas malas en pruebas que les llevan a cuestionarse por sí mismos si son capaces o no. Número 4. Juicio épico disparejo. Esto nos quiere decir que muchos estudiantes no ven como temas épicos, cosas como copiar en una prueba. Número 5. Falta de interés en los cursos. Bueno, esto nos quiere decir que hay personas que se sobrecargan de cursos que son necesarios, pero no les interesa, tienen mayores riesgos de abandonar la universidad que los primeros. Número 6. Temas psicológicos. Bueno, en este tema nos dice que en la sociedad hay diferentes problemas interpersonales y situaciones psicológicas no tratadas, como capacitaciones de aprendizaje, un desorden de atención. Número 7. Preocupación financieras. Algunos estudiantes abandonan la universidad, no les alcanza con el trabajo de la facultad. Hemos podido ver muchos factores que influyen los problemas. Hay diferentes factores sociales que pertenecen a una determinada sociedad. Pasando a otro punto, predominada la cantidad de horas de estudio sobre la calidad de tiempo dedicando. Número 1. La falta de planificación. Esto nos quiere decir que hay personas que no planifican sus horarios, no disponen el tiempo suficiente para el repaso de materias. Pasando a otro punto, las formulaciones de los indicadores. Bueno, todas las personas se preguntan ¿qué información se necesita para saber si se está alcanzando la meta? Bueno, cada persona tiene sus objetivos y metas. Nosotros como estudiantes tenemos que dar el 100% para obtener la capacidad de asimilar los conocimientos. Pasando a otro punto, las causas del estudio. Número 1. Falta de métodos de estudio. Esto nos quiere decir que hay personas que pierden mucho tiempo, predominan la cantidad de horas de estudio sobre la calidad del tiempo perdido. Número 8. Las causas de los problemas de aprendizaje. Los problemas de aprendizaje no se les relaciona con la inteligencia.
También son causados por diferentes en la estructura del cerebro y afectan la forma en que el cerebro procesa la información. Pasando a otro punto, la importancia de los estudios. En estudiar no solo es importante para uno mismo, en el sentido de ser una persona más sabia, sino también para poder acceder a una meta de ser un profesional y progresar. Lo más importante es organizar nuestro tiempo para hacer muchas cosas, por ejemplo, estudiar y cumplir nuestras metas. Bueno, gracias. Le doy paso a mi compañero que sigue. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Cristian Mesa y hoy les voy a presentar las principales técnicas de estudio. ¿Qué es técnica de estudio? Bueno, como podemos ver, dicen que es un conjunto de estrategias que nos ayudan en el aprendizaje. En otras palabras sería técnica de estudio son herramientas o estrategias para facilitar un trabajo de aprendizaje o de estudio. Un ejemplo, cuando tengamos algún libro o un texto que sea muy largo, bueno, en este momento entran las técnicas que serían para ayudarnos a hacer un texto o el libro más corto y ahorrar tiempo. Clasificación de técnicas de estudio. Bueno, se clasifican en tres: la técnica genérica, las técnicas específicas y las técnicas complementarias. En la técnica genérica dice que es una técnica única, es decir, que sirve para informar, reflexionar, ordenar conocimientos y aplicar conocimientos. Y en las técnicas específicas, bueno, son diversas modalidades para hacer los métodos de estudio más comprensivos. Y también se clasifican en tres, que son las técnicas conceptuales, las técnicas instrumentales, las técnicas procesales o procedimentales. En las conceptuales están la conceptualización, el análisis, la reflexión y la duda racional. Y en las instrumentales, bueno, están la guía de programa de cátedra, la fuente de información, los libros o documentos, los sistemas de clasificación, las fichas y ficheros. Y en las técnicas procesales o procedimentales, bueno, desde mi punto de vista, estas son las más fáciles para mí, donde están la observación, la lectura, la confección de fichas y ficheros, la toma de notas, el resumen y el trabajo en grupo. Y la última, la técnica complementarias. Es una técnica para aumentar la productividad en el estudio, que también se clasifica en dos: la técnica complementaria de carácter discente y la técnica complementaria de carácter condicionante. En la discente se encuentra la presentación de exámenes y el uso correcto del castellano. Y en la condicionante, que es muy importante, está el medio ambiente para estudiar, la salud física y la salud mental. Técnicas conceptuales. Bueno, como vimos hace rato, las conceptuales se dividen en cuatro, que son la conceptualización, el análisis, la reflexión y la duda racional. Solo que la duda racional no la puse porque a mi compañero le toca esa parte. Bueno, la conceptualización. Como vemos, dice que es el proceso por el cual la mente humana elabora los conceptos que le sirven para identificar partes o aspectos concretos de la realidad. Es decir, que es una representación propia que tiene como base el conocimiento de un objeto, de algo o de alguien. Es como si nuestras ideas que están en nuestra cabeza las transformaríamos en palabras. Y bueno, para hacer una conceptualización se tiene 4 pasos. El primer paso lo da la mente, que está en busca de la realidad, tratando de encontrar un objeto propio el cual desea conocer. El segundo paso consiste en donde la mente separa el objeto propio que encontró en el primer paso, así para concentrarse más. El tercer paso es realizar una observación, encontrar su característica, los detalles del objeto en particular. El cuarto paso sería extraer nuevamente las características y los detalles, para así entrar en un análisis más profundo y entender mejor.
El análisis. Como podemos ver, dice que el análisis es la observación de un objeto en sus características, separando sus componentes e identificando tanto su dinámica particular como las relaciones de correspondencia que guardan entre sí. Entonces, el análisis es la identificación y la separación de elementos fundamentales de un texto, las cuales se van descomponiendo en las ideas más importantes, para criticarlas, describirlas o argumentarlas. También existen algunos pasos para un buen análisis. El primer paso sería identificar el contenido. Bueno, si es un tema largo, descomponerlo en subtítulos. Y si es un tema corto, descomponerlo en párrafos. Bueno, el segundo paso sería hacer algunas preguntas al texto, que serían qué, cómo, cuándo, dónde, cuánto y quién. Estas preguntas nos ayudan a aclarar algunas dudas que tengamos. El tercer paso consistiría en distinguir las ideas más revelantes para cuestionarlas y reportarlas con otros autores. Existen 5 tipos de análisis, que son el análisis literario, análisis de documento, análisis científico, análisis de los datos y análisis de contenido. Análisis literario consiste en dar una continua lectura para así desmontar el texto y comprender mejor. El análisis de documento consiste en encontrar las partes más relativas de un texto, como son los subtítulos. Análisis científico consiste en confirmar algunos datos de investigación del cual iniciamos. El análisis de los datos. Este análisis es una transformación en continuo progreso en la investigación de datos. Y el análisis de contenido, que es el último, es una técnica de investigación que describe los hechos y los clasifica por la cantidad de contenido. La reflexión. Como se ve en la imagen, dice que es la actividad de la mente mediante la cual el hombre vuelve sobre sus propios actos, haciéndolos objeto de conocimiento. La reflexión como técnica de estudio intenta hacer tomar la mejor decisión en cada fase del proceso de la enseñanza y aprendizaje, todo dependiendo de la habilidad mental que cada uno tiene, porque cada mente es única, y también de las experiencias que tuve en el pasado, ya sea en el colegio, en la universidad o otros. También existen 4 pasos para una buena reflexión, que sería la presencia de la mente ante un problema de conocimiento o de acción, interpretación inicial del problema, la 3, la búsqueda de las posibles situaciones, y la 4, escoger la situación que parece ser la más adecuada. Bueno, eso sería todo de mi parte.